texto sagrado. Sin más, vamos a dar inicio a este tiempo con un tiempo de oración y voy a pedirle a mi esposita que está aquí juntito a mi lado. Aquí estamos para iniciar este tiempo y vamos a darle gracias al Señor y de esa manera iniciar este estudio bíblico del Evangelio de Mateo. Vamos a orar. Mis hermanos, el Señor les bendiga esta noche. Qué gusto podernos reunir de esta manera, estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Pero el Señor siempre permite que podamos juntos reunirnos y escuchar su palabra, saber de que cada vez que abrimos la Biblia sale algo edificante para nuestras vidas. Así que permita que esta noche el Señor hable a su vida, escúchelo a Él, dispóngase a escucharlo, a abrir sus oídos espirituales, ojos espirituales también, y que Él sea realmente renovando nuestra vida. Así que vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, gracias por este día especial. Gracias, Padre, porque tú eres buena en todo tiempo. Gracias, Padre, porque nos permites aún vivir y con cada día, Señor, que despertamos y podemos ver la luz del día, Señor, es una oportunidad más para rectificar lo que nosotros somos. Señor, perdónanos si a veces tenemos actitudes, acciones que no son de olor fragante para ti, que no te agradan, que hieren quizás a nuestro prójimo, Señor, o simplemente con nuestra manera de pensar, Señor, hacemos y deshacemos la obra que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Haznos más semejantes a ti, realmente que tu palabra esté viva en nuestro corazón y que todo lo que tú hiciste aquí en la tierra haya valido la pena. Que sea una oportunidad más, un sacudón más para nosotros entender las cosas día con día. Ayúdanos, Señor, a seguir superando estos tiempos difíciles de pandemia. Y, Señor, si está en tu voluntad tener una vacuna, Señor, y que podamos salir de esto, hazlo, Señor. Pero si aún quieres seguir trabajando con nosotros como seres humanos, Señor, síguelo haciendo. Estamos en ti, porque sabemos que la vida y la muerte contigo es ganancia, no es ninguna pérdida. Ayúdanos a refugiarnos más en ti. Te adoramos y te honramos en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a leer nuestro texto sagrado, la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 21, desde el 1 hasta el 11. Y la palabra del Señor dice así, demos unos minutitos para que encuentren Mateo 21 desde el 1 hasta el 11. Si usted esta noche es nuevo o nueva, por favor díganos para nosotros darle la bienvenida. Bienvenida Estela también, que esta noche nos ha escrito por el chat, dice buenas noches. Igual a nuestra hermana Maga, dice mi querido Isaías, un ratito hasta que comience mi reunión. Un fuerte abrazo y Salmita, les quiero mucho. Igualmente a mi hermana Maga, un fuerte abrazo y bendiciones. Así que vamos a empezar leyendo la palabra. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethsagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. 3. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él a Jerusalén,
toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a hacer nuestro estudio, nuestro análisis acerca del texto sagrado y hay algo muy lindo, muy especial que nosotros debemos comprender. Hemos venido ya estudiando el libro de Mateo, hemos venido haciendo el análisis, hemos venido desarrollando todo un estudio sistemático del libro de Mateo. Claro, gran parte lo hacíamos cuando teníamos nuestro foco de oración los días martes, nos reuníamos en la casa de nuestra hermana Yolanda Castañeda, nuestra hermana Yolita. Ahí nos reuníamos constantemente los días martes y ahí teníamos nuestro estudio. Y habíamos avanzado ya una gran parte en cuanto a lo que tiene que ver con el Evangelio o el libro de Mateo. También damos la bienvenida a nuestra hermana Irina, que está con nosotros. Un gusto, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hoy están acompañándonos varias personas. Algunos son nuevos para algunos de ustedes. Para mí ya son parte del proceso, nos hemos conocido y qué bendición tenerles con nosotros. Muy bien, lo primero que nosotros debemos entender y debemos nosotros trabajar plenamente es cuando trabajamos el término evangelio, ¿no? Y habíamos entendido que evangelio viene de dos raíces griegas, eu y angelios, ¿sí? Y nosotros vamos a ser un poquito prácticos aquí, vamos a utilizar la super pizarra para entender esta parte cuando nosotros hablamos de evangelio. Entonces, la traducción al griego como tal viene de euangelion. Ese es el término que viene en griego de dos raíces. La primera raíz es eu, y eu significa, o viene del término eurisco, de donde también es la raíz eureka, no sé, algunos de ustedes si escucharon aquel físico que salió gritando, o aquel científico, por así decirlo, que salió gritando eureka, 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 y ahí salió desnudo. ¿Qué significa eurisco o eureka? Hace referencia a un mensaje que va a transformar mi vida, un mensaje que me va a cambiar, un mensaje que me va a transformar. Y esa es la raíz EU como tal de evangelio, hace referencia a que hay algo que va a cambiar mi vida, hay algo que va a transformar mi existencia, que no queda al aire, que no queda en la nada, sino que realmente es algo especial. Primero cambia mi existencia, lo profundo de mí, con un impacto hacia los demás. Entonces, eso es EU. La siguiente palabra es la palabra angelios, angelión. ¿De dónde viene la raíz angelios, que significa ángel, pero también es traducido como mensajero? ¿Sí? Por lo cual, cuando nosotros hablamos de evangelio, estamos hablando de euangelión, que significa un mensaje de transformación integral de vida, que trabaja desde lo profundo de mí y tiene un impacto social. Por lo cual, cuando hablamos del Evangelio de Mateo, nosotros debemos entender que ese Evangelio nos está enseñando un mensaje de transformación a mi vida con un impacto social. Y eso es lo que hemos venido viendo constantemente. Ahora, el mismo término, y lo voy a escribir ahí en el chat, el término es besorá. Esto en el término arameo griego. Y el término, perdón, arameo hebreo. Y el término besorá va un poquito más profundo. El término besorá significa que hay algo que sí transforma mi vida, pero para entender esa transformación necesito hacer un análisis profundo. Necesito reconocer, conocer quién soy yo profundamente. ¿Quién soy yo en lo profundo de mí? Entonces, ese va el término besorá. Ahora, lo han traducido como buenas nuevas, lo han traducido como las buenas nuevas del mensaje de salvación, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros entendemos el término besorá, debemos comprender que hay algo que está cambiando profundamente en mí.
Y ese algo que hemos venido estudiando y Mateo se enfoca muchísimo, tiene que ver con la intención del corazón. Repito esto, cuando estudiamos el Evangelio de Mateo, ese mensaje de transformación integral de vida que Jesús habla, o el evangelista, en este caso Mateo, está haciendo referencia a Jesús en su diálogo, se enrolla o se encuentra en el centro de algo muy especial, llamado intención del corazón. Y ahí nos vamos a enfocar constantemente en el corazón del hombre. Y ahí siempre van a ser mi pregunta, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque bien dice el texto en el Antiguo Testamento, el corazón del hombre, el corazón del ser humano, de Adán, es engañoso, más que cualquier otra cosa. A veces parece que estamos yendo bien, por buen camino, y viene un momento en que ¡pum! Vemos que ese camino que yo parecía que era correcto, lastimosamente se ha vuelto en un camino de destrucción, un camino de muerte. Por eso incluso el texto dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte y destrucción. Muy bien, con este preámbulo en cuanto a lo que es evangelio y el trabajo de Mateo que está desarrollando, que es la intención del corazón, entremos a nuestro texto propiamente. El capítulo 21. Ahora, recuerden un poquito lo que habíamos hablado del capítulo 20 y cómo habíamos visto nosotros esa entrada triunfal, perdón, ese proceso de ir hacia Jerusalén y en el camino se encontraron con dos ciegos. Recuerden, Mateo está viendo doble. Y habíamos explicado un poquito porque él está explicando el mundo material y el mundo espiritual, las dos directrices en Mateo, que tiene que ver entender nuestra realidad material y entender nuestra realidad espiritual. Eso es lo que Mateo constantemente va a estar trabajando, por eso ve doble. Ahora, el mismo que aquí aparece, nosotros vemos tanto en Marcos como en Lucas de los ciegos, que no aparecen dos ciegos, sino un solo ciego. Es más, ya en el libro de Lucas y Marcos tenemos un nombre, que es Bartimeo, el ciego. ¿Sí? Un poquito como para ir viendo. Y usted va a encontrar algo interesante. Aquí Mateo, ya leímos el texto, es interesante que no está subido en un solo asno, sino dicen un asno y su pollino. Y quizás cuando usted leyó rápido no se fijó de algo muy puntual, que ya vamos a ver más adelante, que hace referencia a este texto. Muy bien, pero cuando vemos esa forma doble que está trabajando es justamente porque Mateo nos quiere presentar estas dos realidades de todo ser, de toda persona existente, que es el mundo material y el mundo espiritual. Y claro, si todo se enfoca, Mateo, en el proceso de la intención del corazón, la ética de el Mesías, en este caso Yeshua, entonces ya vamos como ordenando el rompecabezas de Mateo y vamos comprendiendo que el mensaje de transformación integral que está presentando Mateo es un mensaje que va a trabajar en lo profundo de nuestro ser para ver cuál es la intención de nuestro corazón en ámbitos como es el ámbito espiritual y el ámbito material y físico. Y esto va a trabajarlo fuertemente. Miren lo que dice el verso 21. Cuando se acercaron a Jerusalén, partimos de esa palabra. ¿Qué es Jerusalén? Oh Jerusalén, Jerusalén. Término Jerusalén, que viene del término ciudad de paz. Eso es lo que significa Jerusalén, ¿sí? Ciudad de paz. Jerusalén. Algunos lo ponen con Y, ya, Jerusalén. Y esto significa ciudad de paz. O también hace referencia a grupo o pueblo de paz. ¿Ok? ¿Se dan cuenta algo ahí? El término Shalaim, plural,
pero aquí viene de la palabra shalom. ¿Y qué era shalom? A los que ya han estudiado conmigo o han escuchado en algún momento es paz, ¿sí? Pero no es cualquier paz shalom. Shalom significa restauración integral de nuestra vida. Pero shalom también significa traer equilibrio. Shalom también significa dar luz a alguien para que salga de su obscuridad. Es decir, que shalom, paz, no solamente tiene que ver con una realidad de tranquilidad, de que ya no va a haber disputa o guerra unos contra otros, sino que shalom tiene que ver con un proceso constante, como que está siendo un proceso continuo, dinámico de restauración, de transformación, de cambio. A un principio, eso puede producir conflictos. Por eso Yeshua va a decir, no es que yo vine a traer tranquilidad, yo vine a traer guerra entre padres contra hijos, etcétera, etcétera, hijos contra padres. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a buscar la presencia de Dios, cuando usted inicia el proceso de la búsqueda de la presencia de Dios, hay algo interesante que sucede. Los que están a su alrededor van a empezar la crítica. Van a decir, ve, ahí está. Ya se hizo religioso o ya se hizo hermanito, ya se hizo cristiano o tú también ya andas con la Biblia, aleluya, aleluya. Y empieza como un proceso de ataque, empieza como un proceso, por así llamarlo, de dolor, de angustia, porque estamos siendo atacados ante esa realidad. Pero Yeshua ya lo dijo, está diciendo o está haciendo referencia de que esto es un proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que vean el cambio en nuestras vidas. Cuando la gente ve el cambio en nuestras vidas y ve que usted ha empezado un proceso de estabilidad emocional, un proceso de estabilidad familiar, un proceso de estabilidad social, la gente empieza a desear lo que usted ahora tiene. ¿Me explico el proceso? Entonces, a un principio, sí, choque con el resto. Pero a medida que vamos avanzando, a medida que ya vamos nosotros y los demás observando nuestro cambio, nuestra transformación de vida, la gente dice, yo deseo eso. Yo deseo aquello que estoy observando en este momento. Eso es shalom. Ese es el proceso de un cambio integral. Ahora vemos. Cuando se acercaron a Jerusalén, tierra de paz, pero realmente hay paz en Jerusalén, hasta la fecha no, es una tierra de conflicto, constante conflicto. Y esto aparece también por el conflicto que hay con los palestinos, los filistín. Y es interesante que este nombre va a ser puesto no como un nombre existente, sino más bien como un nombre para crear dolor o ira al pueblo de Israel. Le ponen los filistín, que es el término palestinos. ¿Sí? Entonces, ahí hay un poquito de, viendo históricamente durante los 400 años de silencio, cuando ingresaron netamente después de Antíoco Epifanes, solamente para sacar pique al pueblo de Israel, ponen un grupo y le dan el nombre de Filistea, filisteos o palestinos más adelante. Bueno, pero esos datos históricos. Continuemos, si no nos quedamos ahí. Dice, y vieron a Bet-Fagé. Bet-Fagé es la palabra que ahí aparece, en arameo es Bet-Fagí, y Bet-Fagí, es interesante, significa la casa de los higos verdes, no hijos, higos, ¿sí? La casa de los higos verdes. Eso significa Beit Fagé o Beit Fagí en arameo. Beit casa Fagí significa higo que no está maduro, higo que todavía le falta un proceso previo de madurez. Oiga, y aquí hay una enseñanza que el evangelista nos está dejando. Dice que ellos observan un lugar donde se llama la casa de los higos. Y el higo tiene una representación
no tan bonita dentro del contexto bíblico. Si usted revisa la Biblia, y hago la pregunta, cuando estuvieron desnudos o se reconocieron Adán y Java, Adán y Eva, que estaban desnudos, ¿con qué se taparon? ¿Hojas de qué era? ¿Recuerdan? De higo. Eso, muy bien. Hojas de higo, hojas de higuerilla, hojas de higo. ¿Qué significa estas hojas de higo? Significa aquello que tapa el desconocimiento, aquello que se pone como para crear una cubierta, una costra, para que no se vea realmente lo purulento o lo que está ahí creciendo sin sanarse. Por eso ellos se taparon. ¿Y qué hizo Dios? Dice, a ver, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas así? ¿Acaso has pecado o has tomado del árbol que dije no tomarás? Y ellos dicen sí, etcétera, etcétera. ¿Y ahí qué sucede? Ahí en ese instante hay un primer sacrificio y es puesto pieles de animal para cubrir sus cuerpos. Ya no hojas de higuerilla, hojas de higo. ¿Se da cuenta? Más adelante vemos cuando Jesús estaba caminando y tuvo hambre, pasa cerca de un árbol de higo, mira al árbol de higo y ¿qué le dice al árbol de higo? Vamos a ver si es que hay higos. Pero ¿qué dice el texto? Dice que no era tiempo. Y aquí hay toda una enseñanza en cuanto a los periodos, los tiempos que tiene que ver con nuestra realidad emocional, el cambio de carácter, nuestro cambio de comportamiento de acuerdo a los periodos o tiempos que existen durante todo el año. ¿Nos afecta los procesos del año? Sí. Y esto no lo digo yo, lo dice el Evangelio de Marcos, que empieza desde el capítulo 9 en adelante, empieza a dar todos los procesos de acuerdo a las lunas que van apareciendo. Y eso es toda una enseñanza que hay que explicar ahí para entenderlo. Sin embargo, ¿dónde me enfoco? Que el momento que intenta buscar, no encuentra ni un solo higo. ¿Qué dice? Maldita serás. Entonces, ¿cuál es el símbolo del higo? Esa maldición. Y es interesante que cuando ellos están yendo a Jerusalén, lo primero que ven, o Mateo, lo primero que hace referencia, dice, y vieron a Betfagé, la casa de higo verde, ni siquiera maduro. ¿Por qué hace referencia a higo verde? O sea, algo que está ahí, pero ni siquiera madurado. Y es una buena pregunta realizarlos en nuestra vida, porque puede ser que nosotros estemos entrando juntamente al Mesías, al Rey prometido, diciendo, ya ven, ven Mesías, te esperamos y estamos buscando tu presencia, pero aún seamos inmaduros. Y esa inmadurez no nos permite ver la plenitud del Mesías, que él tenía que morir. ¿Por qué digo esto? Por lo que ya hemos explicado anteriormente. Yeshua, Jesús tuvo que decir, voy a Jerusalén y voy a morir. Los discípulos, ¿qué dijeron? ¿Cómo es posible que el Mesías prometido, el que dijo que nos va a liberar, el que va a sacar la espada y entrar y hacer guerra y va a liberar al pueblo, ahora va a decir que va a morir? ¿Vemos la inmadurez que ellos estaban trabajando? ¿La inmadurez que había en su corazón? Y eso es lo que sucede en nuestras vidas en muchas ocasiones. Por más que decimos, soy cristiano, soy seguidor del Mesías, soy hijo de Dios, etcétera, etcétera, pero en nuestro corazón hay inmadurez. Hay falta de búsqueda del Eterno. Falta de búsqueda del Señor. O sea que solo en el primer verso ya vemos varias cosas nosotros. Vemos a un pueblo que estaba en conflicto, pero su nombre es tierra de paz, ciudad de paz. Y no va a haber paz hasta que el Mesías no se manifieste y la gente entienda maduramente que el Mesías vino a transformar la existencia de todos. Se van a seguir manteniendo en la inmadurez.
Y luego dice, al monte de los olivos. Entonces, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, y ahí, desde ese punto, como diciendo, miren, desde este lugar donde el corazón de la gente es inmadura, desde aquí empieza el proceso de nuestra entrada, propiamente a Jerusalén. Y Yeshua envió 2 discípulos. Una vez más, ¿cuántos discípulos envía? Envía 2. ¿Cuántos ciegos había visto él? 2. ¿Cuántos endemoniados había visto? 2. ¿Se da cuenta que Mateo trabaja de 2? Pareciera que él es visco o virolo. Está viendo doble. No sabemos exactamente qué sucedió con Mateo, pero algo estamos seguros y ya lo hemos explicado, que su enseñanza va. Ya no fíjense solamente en el ámbito literal material. Ahora miren desde el ámbito también espiritual de transformación. Es decir, a partir de aquí, observen otra realidad. No lo que el texto dice literalmente, sino lo que el texto nos quiere llevar a entender profundamente. Y eso es lo que arranca el texto. Y dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, ¿sí? Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, es decir, un hijo del asna. Desatadla y traédmelos. Interesante que no dice desatadlos, dice desatadla y traédmelos. En la segunda parte se habla en plural. Aquí Mateo nuevamente está viendo 2. Luego sigue la enseñanza. Y si alguno os dijere algo, decid, el Adonai. Ese se traduce ahí, aparece el Señor, pero ya habíamos dicho Adonai. Adonai es exclusivo para Señor, pero en el contexto de divinidad. ¿Sí? Ese es Adonai. ¿Cómo se dice Señor o esposo? Adón. Ese señor o esposo. También se dice esposo Baali. Baal también es señor o esposo, marido. Baali, mi marido, ¿sí? Por si acaso. Ya tienen una forma de llamarle a su esposo. Baali, mi marido. Ok. Entonces, cuando nosotros vemos esa pequeña diferencia de que digan mi Adonai, no mi Adón, sino mi Adonai, desea o quiere a estos animales, entonces eso dice, wow, el Mesías se ha manifestado. Obviamente, muchas de las personas que vivían en Jerusalén, gente religiosa, ellos conocían, sabían y entendían que iba a llegar el Mesías, y el Mesías iba a llegar montado en un pollino. ¿Por qué esto? O montado en un asno, en un burro, dicho en términos muy latinos. ¿Por qué iba a aparecer de esta manera? Por las siguientes causas. Génesis capítulo 22, verso 3, dice que Abraham fue montado en un burrito. Abraham lleva a Isaac. ¿Y en qué llevan la leña y todo lo demás? En un burrito. Luego vemos nosotros en Primera de Reyes, capítulo 1, verso 3, primer libro de los Reyes, en el capítulo 1, verso 3, que también hace referencia que David, haciendo alusión a Salomón, le hizo montar en un burrito para que sepan que es el próximo rey. Entonces ya había una lógica, ya había una idea general contextual. ¿Cuál era esa idea general contextual? Es que si el Mesías entraba montado en un burrito, entonces ese era el próximo rey de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Y desde dónde iban a ingresar? Desde el monte de los olivos, iban a bajar, es decir, desde Beit Fagé, iban a bajar monte de los olivos y luego subían
hasta Jerusalén, hasta llegar cerca de lo que es el templo, o donde estaba el templo, hasta en ese entonces que sí existía, porque todos se acercaban ahí. Recuerden que el templo es destruido en el año 70. Me explico cómo va la historia. Estamos entendiendo cómo veían ellos. ¿Para qué? Para saber qué significa para cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, dice el texto, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Esto lo va a decir Zacarías en el capítulo 9, verso 9. Zacarías 9:9 dice, decida la hija de Sión, he aquí tu Melech, tu rey, viene a ti manso, ojo a esto, importantísimo esta parte, manso y sentado en una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Captaron lo que está diciendo el profeta? Y aquí es cuando entramos en shock. ¿Se dieron cuenta? Leamos de nuevo a ver. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene de ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Captamos lo que dice el texto? Y aquí es cuando entramos en shock y queremos ir a verle a Mateo y decir, ¿qué estabas escribiendo? O a Zacarías, el profeta, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Cómo es posible que el Mesías iba a venir montado en un asna y sentado en un pollino? ¿Acaso el asna iba a estar sobre el pollino? Fíjense lo que dice el texto, la lectura. Les revisen nuevamente. He aquí tu rey viene a ti manso y sentado. ¿Sobre quién está sentado en primera parte? Sobre un asna, ¿verdad? Y luego dice, sobre un pollino. ¿Captaron? Parece imposible. Uno dice, o se equivocó, o está mal la traducción, o cuál es el problema. ¿Cómo es posible que va a estar en un asna y a la misma vez en un pollino? Porque esto tiene una enseñanza espiritual muy especial. Vamos a descifrar cada detalle en este momento. Vamos a descifrar cada uno de estos puntos. Punto número 1. Dice, decida la hija de Sión. En uno de los sermones que dimos el domingo, hablábamos acerca de Sión. ¿Recuerdan la tierra de Sión? Que hacía referencia a la tierra prometida, Jerusalén, la tierra de promesa, ¿sí? Que no solamente se enfoca en Israel, no solamente se enfoca en Jerusalén, sino que también es la tierra prometida futura, que tiene que ver con la vida eterna. O sea que está diciendo, dile a la hija de la tierra prometida, de la tierra futura, dile a aquella hija de ese lugar especial que debe traer restauración. He aquí tu Melech. Y aquí pongo el texto para que vayamos aprendiendo un poquito de hebreo. Melech significa rey. Entonces dice, he aquí tu Melech, tu rey. No está diciendo aquí el Mesías. No está diciendo, hey, aquí va un líder prominente o un representante de un rey, sino dice el profeta, he aquí tu rey. Ojo, tu rey, no dice tampoco mi rey. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no dice mi rey? Porque Zacarías ya había muerto. Perdón, sí, Zacarías ya había muerto. Y no se había cumplido esta profecía. Por eso dice, tu rey, el que ustedes van a ver, el que para ustedes debe significar y debe ser el rey de reyes y señor de señores, viene a ti. O sea, tu rey viene a ti. Y aquí está el primer mensaje especial
que nos deja este texto. Nos está diciendo, primero, ¿quieres una tierra de paz, de restauración, de estabilidad en tu alma? ¿Quieres dejar de ser un higo que es símbolo de maldición o de oscuridad y empezar a madurar? ¿Quieres entender el ámbito tanto espiritual como el ámbito material en tu vida? Entonces necesitas comprender, entender, experimentar al Mesías en tu vida. Viene a ti. Y ahí utiliza un término. Si utilizamos en griego, hace referencia a un texto en auristo, un verbo en auristo, que significa, tiene un efecto aquí, pero su efecto continuará con un dinamismo constante. Es decir, que el rey viene a ti, pero va a trabajar constantemente. ¿En quién? En ti. ¿Sí? Y ojo, no dice él viene a conquistar. No dice eso el profeta. No está diciendo el profeta, él viene a hacer guerra. El profeta Zacarías, que estamos hablando más de 500 años o estamos entre 450, 430 años aproximadamente que Zacarías estableció su mensaje, ahora Zacarías está diciendo, viene alguien a ti, pero viene con algo especial, manso. No dice menso, manso. Así que atención a eso. Pilas con esto, porque el Mesías, el Adonai, no el Adón, importantísimo esa parte, el Adonai, mi Señor, mi Rey, viene a mí, pero viene en mansedumbre, no en guerra. ¿Qué nos viene a enseñar? Nos viene, ¿sabes qué? Deja de tener un corazón de destrucción, un corazón de ataque, un corazón que trae muerte. Y empieza a traer control a tu alma. Empieza a traer estabilidad a tu corazón y a tu vida, de tal manera que la intención de tu corazón sea agradable, pura y perfecta delante de tu Adonai, delante de tu Señor, de tu amo. Y hay una profecía en la cual dice, dejarán de llamarme Adonai para llamarme por mi nombre. Es decir, el nombre del Eterno, del Todopoderoso. ¿Qué nos dice todo esto? Que nuestro Rey, nuestro Señor, viene a nosotros para mostrarnos la estabilidad, la transformación integral de vida, no para ser agresivos y destructivos, sino para entender que la mansedumbre puede lograr cosas más poderosas que la destrucción, o en este caso la irritabilidad, o cualquier área de destrucción. Qué increíble lo que el profeta Zacarías está diciendo 430, 450 años antes de la manifestación del Mesías. Y sentado sobre una asna, ¿sí? ¿Qué es la asna? ¿Por qué le pone y luego aparece el pollino? Porque el término asno o asna, dentro del entendimiento hebreo, dentro de los símbolos del entendimiento hebreo, es un animal manso de redención. Es conocido como el animal de paz. Sí, yo también me sorprendí. ¿Por qué? Porque nosotros, especialmente mi tío, tenía un burro. Y ese bendito burro no había quien le mueva. Se sentaba y a ver quién le mueve. Le den palo, le intenten mover y él ahí tranquilo, sin moverse. Y literalmente solo el dueño era el único que podía acercarse y volverle a mover a ese animal. Y era así, donde él se paraba, este burro, no se movía, ahí se quedaba. Yo creo que era el animal para probar la paciencia. No sé si él era más animal que nosotros o nosotros más animal que él, pero nosotros actuábamos intentando levantarle, le golpeábamos y nada que ver.
Y él tranquilazo ahí. Era una lucha constante con ese animal. Pero eso me enseñó algo. Y esas experiencias me muestran algo. Que a veces, sí, ese animal es terco, ¿sí? Pero qué interesante que él esperaba pacientemente y el que perdía la paciencia era el dueño, el amo, la persona que intentaba guiarle al animal. Y ahí entendí el contexto. ¿Por qué es un animal de paz? Porque lleva al dueño o a la persona que le está guiando a ese animal a tener mansedumbre, llegar a ese nivel de, si te agarro te mato, pero, ok, vamos con tranquilidad. Y cuando uno se tranquilizaba y buscaba las formas con toda tranquilidad levantarle a ese animal, oh, el animal reaccionaba. Pareciera que él sentía o percibía que uno entraba como en ese nivel de tranquilidad. Porque mientras más enojado, más terco el animal. Decimos asno, pero no mula. Porque mula viene del término pered en arameo. Y pered tiene un símbolo. Pered significa sin entendimiento. Eso es pered. Sin entender. Bueno, ¿cómo estamos en tiempo? Voy a explicarle aquí algo muy bonito en cuanto a este animal, la mula, porque hay que hacer la diferenciación. Mula, en término hebreo, es pered. Voy a ir así de esta manera, solo para entender algo. ¿Sí? Le pongo las consonantes de esta manera. ¿Por qué? Porque pered también tiene un acróstico en el arameo. Y el acróstico son los tipos de enseñanza o estudio que tenían o tienen hasta la fecha los hebreos. Y solo dejemos una partecita al final, que es una S, dejémosla y luego les explico. La primera letra del Pered es Pesat. Y Pesat significa ver literalmente. Que vamos a estudiar esto, los que estamos en la academia, vamos a estar estudiando en cuanto a lo que es la exégesis, el estudio profundo, que serán en nuestras lecciones o nuestra unidad 3 y 4, perdón, 4 y 5, estaremos estudiando este lineamiento propiamente de exégesis bíblica y pardes, que ya vamos a explicar. Entonces, la primera es ver literalmente. La segunda es Peret, Peshat, Remesh. Y Remesh tiene que ver con ver el símbolo o ver la interpretación. ¿Sí? Ver la interpretación. ¿Qué es lo que está interpretando? Es decir, ya no veo literalmente, sino veo la interpretación. El siguiente es Drash. Y Drash como tal tiene que ver con ver el símbolo, lo que se conoce también como numerología, todo lo que aparece en el contexto bíblico, colores, plantas, etcétera, etcétera. Todo eso entra en el ámbito de la simbología. Hasta ahí, estas tres primeras letras forman lo que es Pered. Y Pered, ¿sí? Significa mula. Eso es lo que significa, mula. ¿Qué es lo que falta en el proceso? Es esta S, y esta S es Sod. Sod significa misterio. Ahora bien, cuando hablamos de una mula, no de un asno, muy diferente, no de un burro, estamos hablando de una mula. ¿Qué es la mula? Ese cruce entre un burro y una yegua, nace la mula o nace el mulo, ¿sí? Entonces, cuando el texto bíblico dice, no seas como el mulo sin entendimiento, es ¿por qué?
Porque la persona puede leer la Biblia literalmente o puede leer el texto sagrado literalmente. Incluso puede interpretar, incluso puede ver el símbolo, pero no entiende el misterio que está presentando Dios. Y cuando no entiende el misterio que está presentando Dios, viene a ser una persona sin entendimiento. Ya explicaremos eso cuando estudiemos el Pardes, el estudio o la exégesis bíblica basado en estos acrósticos, Pardes. Por eso nuestra academia se llama Academia Pardes. Todo eso vamos a ir explicando. Entonces, si el mulo como tal, o si la mula o el mulo es sin entendimiento, también tiene un problema. ¿Sabía usted que la mula no puede reproducirse? ¿Es infértil? Pues aquí está un dato más el día de hoy en conocimiento. La mula no puede reproducirse, o sea, visto desde el símbolo bíblico, si usted es sin entendimiento, como una mula, es decir, puede leer literalmente, puede interpretar el texto sagrado, puede ver el símbolo, pero no entender el misterio, la enseñanza profunda que está dando el texto sagrado, cuando usted vaya a enseñar no va a haber fruto, no va a haber resultado, solo va a haber emocionalismo. No va a haber madurez, se va a quedar en la casa de higos verdes. Eso es lo que Mateo nos está explicando. Y dice, sin embargo, la mula, perdón, el asno es un animal de paz y es un animal que puede ser usado por Dios. Números 22, verso 7, dice que Naamán el sirio estaba ahí que le golpeaba y le golpeaba y le golpeaba al burrito. Y en eso se da la vuelta y el burro o el asno le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué me golpeas? Y él le dice, no te mueves, y empieza la historia, el diálogo ahí, etcétera. Dice que acaso no ves que el ángel del Señor está ahí y viene por tu vida. ¡Qué increíble! Entonces ahí me muestra el profeta cuando dice, y sentado sobre una asna, que es la representación real, ya lo hizo Abraham, lo hizo en este caso Salomón, cuando ingresan como reyes o la representación real, lo dice el profeta que va a ingresar el rey sentado en un asno, entonces está diciendo, este es mensajero de Dios, este es el que nos va a mostrar no solo el mundo espiritual, sino también el mundo material. ¿Y cómo nos muestra el mundo material y el mundo espiritual? Porque dice también que está sobre un pollino. ¿Y qué es el pollino? El hijo del asna, un burrito chiquito, ¿sí? Pero no sabemos qué tan chiquito. Ahora pregúntense si Jesús estaba con una pierna en la asna y con la otra pierna en el burrito. No sabemos para que aquí se dé. Por eso es que si no entendemos el símbolo para comprender el misterio, nos quedamos a medias. Y aquí viene algo muy especial. Ese rey que viene a nuestra vida es aquel que quiere traernos la restauración integral, Shalom, la paz. Utiliza todos los medios a su alrededor para producir restauración a nuestra vida. No solo en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito material. ¿Qué quiere decir? Que va a utilizar también cosas materiales a nuestro alrededor como cosas espirituales para que empecemos a entender la manifestación plena de Dios en nuestras vidas, el Adonai en nosotros. A veces nosotros estamos esperando solamente una manifestación sobrenatural. Oh, que venga el Espíritu sobre mí, se manifieste y llegamos a ese ámbito todo espiritual, etcétera, etcétera. Y solo eso quiero sentir y percibir. Pero aquí nos está diciendo, hey, no es solo así. Va en dos directrices. En el ámbito espiritual,
pero también va a aparecer por ahí un niño o un anciano o una persona que te va a mostrar mi presencia. Y va a ser como un milagro para nuestras vidas. O van a utilizar palabras que pueden cambiar nuestra existencia si estamos listos a escuchar la voz de Dios aún en medio del ámbito material. O un simple animal nos va a enseñar a ser más mansos, como el caso del burrito que habíamos conversado, a tener más paciencia. O también nos va a enseñar el cuidado pleno. Como le molesto a un querido amigo que me está escuchando, Dani, yo sí no le tengo paciencia a los gatos. Tampoco me gustan los gatos. Ahí sí Anita me va a colgar de los pulgares. ¿Sí? Sin embargo, el gato, de acuerdo a los contextos de la mitología egipcia, el gato es el único animal que no se deja domesticar a menos que él quiera domesticarse. Muy diferente a un perro. A un perro se le puede domesticar. Al gato no. El gato sale cuando él quiere. Se va cuando él quiere. Y hace travesuras cuando él quiere. Y cuando se pone romántico y empieza a y levantar su rabo, les convence y se hacen como, ay, lindo gatito. Ese es el gato. ¿Pero qué nos enseña? Por eso, miren a su alrededor, que este es el mensaje de la entrada triunfal del Mesías, no hacia lo literal, lo que ya sucedió, porque muchos dirían, ok, él entró, pero si a mí qué me interesa que él entró, entró sí, a Jerusalén, bueno, si nos interesa, pero ¿de qué nos sirve en este momento? Nos sirve de algo muy especial. Nos está diciendo, si quieres que el Mesías venga a tu vida, se manifieste desde lo profundo, haya una manifestación plena para tu madurez espiritual, entonces mira todas las cosas a tu alrededor. Observa, las plantas te pueden enseñar, los animales te pueden enseñar, la gente a tu alrededor te puede enseñar. Estate abierto a las señales, observa las cosas a tu alrededor. No esperes solo que venga un ángel del cielo y te muestre el milagro. ¿Me explico el mensaje de la entrada triunfal? El mensaje es de Mateo. Ahora el Mesías ya resucitó. Pero, ¿qué es la enseñanza que nos está dejando? Mira las señales a tu alrededor. ¿Para qué? Para que cambies tu corazón. Porque corazón duro jamás va a ver las señales a su alrededor. Y eso las damas o los caballeros saben si su pareja o esposo o esposa tiene un corazón duro. Déjele una señal a su esposo, una florcita o cualquier cosa. El esposo mira y lo bota. No está diciendo, oh, miren, qué bonito, cómo se inspiró por mí. Claro, si tiene un corazón delicado, especial hacia su esposa como el mío, ahí sí nosotros reconocemos, ¿no? O sea, ¿cómo me las hago? Si no, hoy día no ceno. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ¿es por qué? Porque estamos viendo las señales. Si usted empieza desde ahora a observar esos detalles, esas señales, no se va a asustar cuando venga el fin. Porque dice, y aquellos que están preparados, con confianza esperarán la venida del Mesías. Porque han aprendido a observar los detalles. Estamos aprendiendo. Eso es Mateo. Mateo nos está dejando esa enseñanza. Y miren cómo continúa el texto. Verso 6. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían en el camino, y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana, ben David, Barujú, de Hashem Adonai, Hosana en las alturas. Ese es el término propiamente que estamos diciendo, bendito el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Se da cuenta
el gozo que puede producir en su vida si empieza a reconocer las señales que Dios le está mostrando en cada detalle. El término Hosana como tal, es una forma, una expresión de júbilo, de gozo, como diciendo, este es nuestro rey, este es lo mejor para nosotros, él es lo más grande, lo más maravilloso, lo que esperábamos que suceda. Cuando usted empieza a mirar todas las señales a través de la naturaleza, a través de los animales, a través de las personas y a través de los milagros espirituales, cuando usted aprenda a ver todo eso, su corazón se va a regocijar y va a decir, Hosana es el bendito porque ahora entiendo todas las maravillas que Dios me ha enseñado o me está mostrando para una transformación integral de vida. Se da cuenta que esa entrada triunfal nos lleva a un nivel superior, nos lleva a un nivel de entendimiento, de conexión con lo divino para transformar nuestro corazón, la intención de nuestro corazón en todo detalle y en todo lo que hacemos. Ahí, esposos, hombres, aquellos que me escuchan y aquellos que aún no están casados y desean casarse, si aprenden desde ahora a ver los detalles en esas cosas pequeñas, pronto van a tener a una esposa que se acerque a su lado, que esté juntamente con usted, porque encontró el amor desde un ámbito más profundo y especial que superficial y físico. Por eso dice el texto de Proverbios, o hace referencia al texto, el que halló esposa, halló la bendición. Pero Eclesiastés dice algo, el que halla la esposa, halla la muerte y la destrucción. No me voy a meter en esos líos, lo único que es diferente ahí es la terminología, que ahí hay un sod, es decir, un misterio que hay que desarrollarlo, y el misterio es que el que halló significa que encontró primeramente en él el dar ese amor, encontró los detalles para entregar, encontró aquello en su vida, es decir, ahora tiene que dar, aunque el otro no le dé nada. Porque a veces estamos esperando que el otro me dé para yo dar. Si el otro no me da, yo no doy. Y ahí está lo equivocado, ahí está lo erróneo. Pero cuando dice en el libro de Eclesiastés, el que halló esposa, perdón, el que haya esposa, es en tiempo presente. ¿Qué significa? El que sale a buscar. Y al salir a buscar, se va a tener un encontrón, porque está buscando fuera lo que debió encontrar primeramente dentro de su corazón. Encontrar los detalles. Libro de Mateo, entrada triunfal, encontrar en usted. Si usted dice, Dios mío, yo quiero ser una esposa sabia, encuentre en usted esa sabiduría, en lo profundo de usted. Esposos quieren decir, yo quiero ser un esposo sabio. Encuentren en ustedes, en lo profundo, la presencia divina. Miren los detalles que les está mostrando la naturaleza, los animales, todo lo creado nos está mostrando esa bendición tan grande para que el Mesías venga y habite en ustedes y puedan decir, Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey de Reyes. Y dice que ponían los mantos, ponían todo para que Él vaya, es decir, le entregaban toda su voluntad al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Y termina diciendo, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Yeshua, el Nabí, el profeta de Nazraim de Galilea, de Nazaret de Galilea. Da específicamente los detalles. Pero ¿entendimos el misterio? ¿Entendimos el mensaje? Ahora, ¿qué nos toca? Cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestro comportamiento, observar los detalles. Observen los detalles en todos los ámbitos.
¿Por qué me encanta incluso dar clases de sociología, antropología y todo este ámbito? Porque a través de los procesos sociales puedo ver la manifestación de Dios. A través de la construcción del hombre desde la antropología puedo ver el proceso de Dios. Me encanta la naturaleza, incluso he estudiado naturopatía. ¿Y por qué estudio naturopatía? Porque a través de las plantas puedo ver los procesos de la bendición de Dios. Y como nací, crecí en el campo, incluso disfruté mucho con los animalitos y puedo entender esa bendición en ese ámbito. Quiero decir, todos nosotros deberíamos observar esos detalles. Cuando usted salga a algún lugar, sale a una cascada, no diga, oh, qué bonita la cascada, está chévere, vine aquí para que, solamente porque quería tener la oportunidad de estar a solas con este guapetón o esta guapetona. Que no les lleven esa línea, sino cuando salgan, disfruten y vean los detalles. Observen, grandes cosas ha hecho Yahweh, grandes cosas ha hecho el Altísimo, grandes cosas ha hecho el Santo de Santos, para que usted y yo veamos los detalles y disfrutemos en una transformación profunda de nuestro corazón lo que Él quiere para nuestras vidas. Así que, a disfrutar. Y como el tiempo es oro y el amor un tesoro, tenemos las 8:04 y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Lo único que tenemos que entender y comprender es nuestra intimidad con Dios, observando los detalles en el transcurso de esta semana. Busquemos la presencia de Dios en todo momento y en todo tiempo. La entrada triunfal tiene que ser una experiencia de su vida con lo que Dios ya le ha entregado. Disfrutemos de él. Vamos a tener un tiempo de oración con mi esposita que está aquí a mi ladito, sino que ella tiene pánico escénico, por eso no aparece mucho en pantalla. Es una bromita. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Oremos, Señor. Gracias por tu palabra, puesta en nuestros corazones, Señor, esta noche sembrados en nuestra vida, Señor, para hacer un cambio. Gracias, Padre, porque nos permitiste que esta palabra llegue a nuestros oídos, Señor, porque sabemos que tú a través de esto tienes propósito, Señor. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Ayúdanos a tener paz, esa paz que solamente viene de ti, y a hacer viva tu palabra. Te honramos, te agradecemos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.